Y ya con el cierre de la bolsa en el viejo continente, cierre con jornada en negativo, saludamos a Darío García, analista de XTB. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has vivido la sesión de hoy? Estamos viendo bastantes dudas en Estados Unidos, ahí siguen con sus movimientos los distintos índices, aún así sí que estamos viendo bastantes dudas allí, pero en el viejo continente hoy la tónica era claramente negativa. Sí, prácticamente lo que hemos visto es un cierre de mes y un cierre de trimestre en Europa bastante negativo. El foco está puesto sobre todo en el IBEX 35, donde es el índice que a cierre de junio es el que peor rendimiento tiene prácticamente a nivel mundial. Le sigue muy de cerca, pero con una pequeña diferencia el índice portugués, pero el IBEX 35 muy impactado por las últimas noticias de la variante Delta del coronavirus han hecho que prácticamente hoy pierda el 30% de toda la caída sufrida durante el mes. Estas caídas de hoy de prácticamente el 1% no han hecho más que acumular una caída finalmente del mes de junio de aproximadamente el 3,7-3,6%. Y, bueno, pues nos pone en tesitura de una perspectiva negativa respecto al próximo trimestre, pero que también hay que descontar que las altas tasas de vacunación, la menor incidencia y el control y responsabilidad no solo de las autoridades, sino de cada uno de los individuos particularmente, debería mejorar este comportamiento. Por otro lado, también las restricciones por parte de España a los ciudadanos británicos para que vengan o bien con una PCR o con las vacunas bajo el brazo no es más que un método garantista para que los turistas que vengan a España lo hagan con las medidas sanitarias correspondientes. Y, bueno, pues deberíamos tener fe en el comportamiento de las acciones turísticas, aunque IAG haya sido la más penalizada durante este mes, la que más cae del selectivo, con una caída acumulada aproximadamente del 14,9-15% aproximadamente en lo que llevamos de mes, perdiendo la cota de los 2 euros por acción. Y Darío, hacías referencia, ¿no?, al cierre de semestre, bueno, cierre de trimestre, de semestre y también cierre de mes, hoy día 30 de junio. ¿Qué tipo de reajuste deberíamos hacer ahora mismo en nuestras carteras de inversión, teniendo en cuenta que ya iniciamos el segundo semestre del año? Pues nos hemos quedado un poco con un signo mixto, porque en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, recordemos que Jerome Powell indicaba que su principal foco de atención va a ser el mercado laboral, y eso, pues, lo que sigue sosteniendo es que la política monetaria va a quedarse tal y como está, y precisamente eso es lo que ha hecho que el Nasdaq sea el índice a nivel global que más suba. Por otro lado, la publicación que hemos visto hoy de ADP de empleo no hace más que revalidar una mejora de la situación laboral en Estados Unidos, pero como llevamos 2 meses acumulando divergencias entre el dato de ADP, que normalmente ha sido un dato adelantado, de lo que nos esperará este próximo viernes con las nóminas no agrícolas. En cualquier caso, la rotación de carteras vuelve a mostrar cierto sentimiento negativo hacia el mercado y cierto proteccionismo. Hemos visto incrementos en las compras de activos de renta fija, donde se ha visto levemente caer la rentabilidad del bono en Estados Unidos, y también en el comportamiento divergente entre el oro y el Bitcoin, con las fuertes caídas acumuladas durante este último mes y algunas de las recuperaciones que ha tenido la criptodivisa de referencia en las últimas 2 semanas. Darío, por cierto, mañana ya tenemos el debut bursátil de Acciona Energía, la filial de renovables de Acciona. ¿Qué podemos esperar del desempeño de esta compañía ya en el parque español, también teniendo en cuenta el sector, el segmento dentro de las energéticas en el que se mueve? Bueno, pues recordemos que el principal rango de valoración estaba incluso por encima de los 12.000 millones. Se redujo en una primera ronda hasta los 10.000 para dejarlo definitivamente entre los 8.800 y los 9.800 millones. Creo que ha sido un acierto intentar situar la valoración por la parte baja, porque se ajusta mucho más el precio de mercado con esa salida a bolsa en los 26,73 euros, que será el primer precio con el que cotice a partir de mañana, con la valoración en libros de la compañía. Eso lo que está permitiendo es que, sobre todo, haya mayor demanda, porque no habrá que cerrar ningún tipo de hueco que suele generar unas valoraciones o unas salidas a bolsa demasiado optimistas, generando un precio de salida muy elevado en comparación con el precio valorado en libros. Y, por lo tanto, como no va a haber necesidad, en principio, de cerrar ningún hueco mañana a primera hora, esto debería dar
alas a los inversores minoristas a pensar que de ahí en adelante lo que deberíamos valorar o esperar son subidas en la cotización. Aún así, como es una niña mimada de los entrecanales y esperamos que así sea porque no entra más que en un sector tecnológico aquí en España y que compite en mejores condiciones de base que algunas grandes cotizadas como por ejemplo Solaria o Siemens Gamesa en su punto de partida, deberíamos tenerla en buena estima porque cuenta con el respaldo de prácticamente 2 décadas desarrollando su actividad dentro del balance de Acciona. Por cierto, Darío, también estamos muy pendientes de ese sorpaso que podría producirse de Fluidra respecto a Sabadell en cuanto a revalorización bursátil. ¿Cuál es el aspecto que presenta Fluidra en estos momentos? Pues Fluidra todavía, o a nivel internacional o a nivel de visibilidad incluso del sector, sigue siendo una gran desconocida. La compañía que está centrada sobre todo en el ámbito de lo que es el wellness o todo lo que es en el ámbito acuático de grandes superficies o de centros deportivos, sigue con un negocio estable, con la proyección además que tenemos por delante de las campañas de la campaña de verano, pero no hay nada, ningún fundamental que siga indicando o que pueda indicarnos de que haya cierto desgaste. Quizás lo que hayamos visto anteriormente, incluso su incorporación en el IBEX 35, es que la compañía estaba infravalorada y todavía no ha alcanzado su precio clave equiparado a su valoración fundamental o su valoración en libros. En este caso, no hay nada que implique ningún tipo de retroceso y es muy probable también que al no tener posiciones cortas pesando negativamente sobre el sentimiento de la cotizada, sigamos viendo este comportamiento porque no hay nada ni a nivel fundamental ni a nivel exógeno, es decir, a nivel de noticias, que indiquen a priori pues una presión negativa sobre el valor. También miramos a una de las noticias que hemos conocido en esta última hora, es la inversión que ha anunciado Renault, una inversión de 10.000 millones de euros en electrificación de cara a los próximos 5 años, sobre todo para que sus modelos eléctricos sean más rentables que los modelos de combustión. En el caso de Renault, ¿qué niveles deberíamos vigilar en la compañía? ¿Resulta interesante dentro del sector de las automovilísticas? Pues dentro del sector de las automovilísticas, Renault tuvo llamémosle la suerte de ser una de las pioneras dentro de las gamas o de las marcas de vehículos de combustión en desarrollar prácticamente de las primeras los motores eléctricos o los vehículos híbridos, incluso 100% enchufables. Lo que no han sabido es aprovechar la oportunidad de invertir lo suficiente para desarrollar precisamente la capacidad y las tecnologías en cuanto a la producción de las baterías. Quizá, como ahora mismo vemos otras compañías del sector que han desarrollado precisamente esto para que cada vez más la venta de vehículos eléctricos formen o tengan un mayor peso en la factura y en los ingresos de la compañía, quizás esto podría ser un revulsivo que incluso no solo los inversores, sino los propios consumidores, que muchos de ellos saben muy bien que ya no es que compres el coche en propiedad, sino que las baterías tienen un concepto de alquiler que pesa sobre el interés a la hora de comprar un vehículo de la marca francesa. Quizás esto cambie ahora en el corto plazo con las perspectivas de inversión y pueda equipararse una compañía de vehículos de gama media a otras compañías que han desarrollado su actividad con mayor intensidad, con mayor coste de capital y que les está permitiendo posicionarse en lo que podríamos considerar prácticamente el futuro de la automoción, que estará vinculada a lo 100% eléctrico sin ningún tipo de motor de combustión, de por medio. Pues nos quedamos con esas referencias entre las principales protagonistas hoy en España y en el resto del viejo continente. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos, pero les dejamos en buena